En este día en que recordamos el primer año que mi papi partió a la presencia de Dios, quisiera rendir un pequeño homenaje a mi padre, a su memoria, de James Collazo Rivera. Quisiera decir que cada recuerdo que tengo de mi padre es de amor, de protección, de provisión y de consejo y sabiduría. De amor porque mi padre siempre estuvo a nuestro lado, siempre brindándonos su cariño, su ternura, su alegría y su paciencia. Siempre fue muy paciente conmigo, al igual que con mis hermanos. Y él compartió su tiempo, aún el tiempo que tenía de su trabajo, porque él siempre estaba trabajando, pero aún su tiempo de trabajo lo compartió con nosotros. Y él acostumbraba a llevarnos a donde él trabajaba, lo cual para mí, para mis hermanos, eran momentos muy bonitos en los cuales nosotros disfrutábamos mucho. Y mi papi siempre procuraba darnos lo mejor y siempre estuvo a nuestro lado, incluso satisfaciendo nuestros gustitos, nuestros engreimientos, con golosinas a las que él llamaba cositas. Y tengo recuerdos de protección de mi papi porque él siempre estaba a nuestro lado, a su lado yo siempre me sentía segura y él siempre estuvo cuidándonos, protegiéndonos de que nada malo nos pasara, él protegiendo siempre nuestra integridad física y moral. Tengo recuerdos de provisión porque a pesar de algunos tiempos difíciles que pasamos como familia, nunca nos faltó el alimento, el pan en nuestra mesa. Nunca, a pesar de toda nuestra situación, nuestros diferentes momentos que pasamos, pero siempre tuvimos. Y él fue un buen proveedor. Y lo mismo que mi padre también procuró darnos la mejor educación. Él siempre decía que aunque no íbamos a heredar, no nos iba a dejar cosas, bienes materiales, pero la mejor herencia que él nos iba a dar y que él quería en su corazón darnos era la educación. Y yo creo que mi padre en sus últimos días debe haber sentido satisfecho porque él, gracias a él, a todo su esfuerzo y también a mi mamá, nosotros pudimos llegar a ser profesionales y y su deseo de él fue cumplido. Él nos dejó esa herencia. Tengo recuerdos de consejo de mi padre y de sabiduría, porque él siempre dedicó tiempo para hablarnos, para aconsejarnos. Desde que era una niña pequeña dedicaba tiempo para eso y lo hizo siempre hasta que fui una adulta. Y a pesar de su delicado estado de salud, él me aconsejó hasta el último momento en que su salud lo permitió. Y aunque muchas veces, o no muchas veces, algunas veces, mayormente cuando ya era una adolescente, me aburría escucharlo, hablando y hablando conmigo, pero ahora con el paso del tiempo yo puedo valorar mucho todo lo que él me aconsejó y las enseñanzas que él nos dio. Una de las muchas enseñanzas que mi padre nos dio fue el no juzgar a los demás, el ver el lado positivo de cada persona y siempre dar el beneficio de la duda a alguien, aunque se le declarara culpable. Mi papi tenía un dicho que era, no es tan fiero el león como se lo pinta. Y él, él nos dio muchas enseñanzas. Otra de las cosas que él nos enseñó fue el no ser groseros, el no decir malas palabras. Y para eso él fue el ejemplo, el mejor ejemplo que tuvimos, porque jamás escuché a mi padre decir una sola mala palabra, jamás. Y yo no pretendo decir que mi padre fue un hombre perfecto, porque no fue así. Como todo ser humano, él tuvo muchos errores, pero como padre, para mí, mi padre fue el mejor. No puedo quejarme o encontrar alguna cosa negativa en él, pero sé que él tuvo muchos defectos, muchas deficiencias, muchos errores. Y desde niños él procuró también en cuanto a la formación religiosa darnos.
de lo que él tenía, que era católico, pero él nos enseñó a tener respeto en la catedral, en el templo, a las cosas de Dios, a las cosas santas. Aunque espiritualmente puedo decir que mi padre estaba muy, muy lejos de Dios. Pero a partir de que mi padre conoció a Cristo y le aceptó como su Señor y su Salvador, entonces la vida de mi papá cambió. Él empezó a aprender a leer más de la palabra de Dios, empezó a ser el líder espiritual de la familia que nosotros necesitábamos. Y también su mayor contentamiento, su mayor alegría era congregarse a la iglesia. Y no solo él, sino que todos juntos como familia pudiéramos ir a la iglesia. Siempre recuerdo que cada domingo él era el primero en levantarse para poder así levantar a toda la familia y, e ir temprano a la iglesia, porque ese era su deseo de él, que juntos fuéramos a la iglesia y que estuviéramos fieles y que le sirviéramos a Dios. Uno de los versos favoritos de mi papá era: yo y mi casa serviremos a Jehová, refiriéndose a que toda la familia juntos fuéramos a la iglesia. Y esa era su mayor felicidad de mi padre. Él nunca dejó de congregarse a la iglesia puntualmente hasta que sus fuerzas, hasta que su condición física se lo permitió. Él fue fiel en su asistencia a la iglesia, él fue fiel en su servicio a la iglesia, porque él dedicó su vida desde que él conoció a Cristo a servir a Dios con humildad y de todo corazón. En eso él nos dio un buen ejemplo de su fidelidad. Uno de sus coros favoritos era decidido seguir a Cristo, porque yo creo que para mi padre él se identificaba con cada una de las palabras de este coro, de seguir a Cristo con fidelidad y no volver para atrás. Por último, mi padre nos manifestó su deseo de que cuando él partiera a la presencia de Dios, en su lápida estuviera